とにかく日本の権力構造、体制の目の中に不安を見たいに違いない。私も実は見たい。別の方向から見たいんだ。私は安心している人間が嫌いなんで、実はこんなところで、私が無事にこんなことしてられる状況あんまり好きじゃない。側分しますとこに。La tetralogía del Mar de la Fertilidad es el magnus opus del autor japonés Yukio Mishima. Los 4 libros, publicados entre 1969 y 1970, narrarían el Japón decadente de la visión de Mishima en diferentes épocas, comenzando en la era Taisho a fines del año 1912 y terminando casi a finales de la era Showa, concretamente en la década de los 70. Mishima publicó Nieve de primavera, Caballos desbocados, El templo del alba y La corrupción de un ángel de forma continua durante sus últimos 2 años de vida, siendo la última de estas obras una novela publicada post-mortem, dado que el día que dio por terminada la obra también fue el día que tomó para quitar su propia vida, en el famoso suicidio ritual acontecido en el cuartel general de Tokio del Comando Oriental de las Autodefensas, o cuartel Ichigaya. Abarcar la vida de Mishima es una tarea que tendría que llevar un video de por sí. Pero dado que en la web hay varios videos ya muy buenos, este siendo un buen ejemplo, que se encargan de dicha tarea de una manera mucho mejor que lo que podría hacerlo yo, acá me remitiré a contar la vida de Mishima de forma breve, para entender así, quizás un poco más, el trasfondo de las 4 obras que son el verdadero objetivo de este video. Kimitake Hiroaka, el nombre de nacimiento de Mishima, nació el 24 de enero del año 25 del pasado siglo. Hijo del secretario de Pesca del Ministerio de Agricultura, Mishima en lo económico no hubo de lidiar con problema alguno. Su infancia, sin embargo, durante los primeros años de esta, se vio rodeada de la sombra autoritaria de su abuela, una mujer de carácter, que habiendo provenido de familias vinculadas al clan Tokugawa, guardaba aún fuertes vínculos con los tiempos de los samuráis y la nobleza japonesa. A pesar de que Mishima no contaba con la riqueza de los demás estudiantes de la escuela, por petición de su abuela Natsu fue inscrito en la Gakuyuin, una escuela para aristócratas japoneses y con el tiempo plebeyos adinerados. A los 6 años de estar en la escuela era el integrante más joven de la sociedad literaria de la misma. También por esta época publicaría su primera obra mediante un concurso llamada Hanasakari no Mori, o El bosque en todo su esplendor, un relato corto que sería publicado en forma de libro. La derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial fue para Mishima, como para cualquier otro integrante de la sociedad de aquel entonces del país, un duro golpe hacia el orgullo. Luego de miles de años de tener a la figura del emperador como una divinidad, él mismo había renunciado a esta, y el país se había vuelto obediente a los mandatos norteamericanos. Este evento, sumado a uno de su infancia, cuando recibió de la mano del mismísimo emperador un reloj como regalo, marcaría de forma elemental su vida, la forma de ver su país y su ideal acerca de uno. 三島あの人と同じ問題意識持ってるのは1930年代生まれの方たちですよね。大体敗戦の時にティーンエイジャーだった人ですね。この人たちはやっぱりみんな戦争で死ぬっていうこと、男の子の場合はみんな覚悟していたわけであって、そのことに対して特にですね、もう自然に受け入れていたっていうことが多いわけですよね。国運と個人的な運命が完全にシンクロしているっていう経験を子供の頃持ってるわけですよ。それが8月15日にバクッとなくなってしまって、国は国ね、個人は個人で国のことはもうどうなるかわからないというかですね、もうアメリカの属国になってしまって主権も持たない国家になってしまった。でそれをどうやって取り戻そうかというですね、もう一度国の運命と自分の個人的な運命がリンクしているというある種の陶酔感、高揚感みたいなものをもう一回経験したいっていう欠落感みたいなものっていうのをこの世代に割と濃いようであるんですよ。Durante el conflicto bélico, Mishima fue llamado al combate, pero fue diagnosticado por error de tuberculosis por uno de los médicos del ejército, lo que permitió que se librara de la guerra. Tanto su infancia, viviendo con su abuela, como este acontecimiento recién narrado, como muchos otros transcurridos en su infancia y adolescencia, además de sus inclinaciones homosexuales,
se pueden ver reflejadas en su primer novela, Confesiones de una máscara, que si bien no se trata de una biografía per se, la obra está repleta de acontecimientos y vivencias de la juventud de Mishima. La novela, publicada en el año 1949, sería la que catapultaría a Mishima hacia la fama a la joven edad de 24 años. Mishima sería durante su vida un escritor prolífico, teniendo 42 obras en su repertorio. Las más destacadas de estas fueron publicadas en la década de los 60, estando consideradas dentro de estas obras la tetralogía del Mar de la Fertilidad. A pesar de que Mishima fue un excelente escritor, nunca pretendió encasillarse como tal. El autor pasó por el cine, las revistas y el teatro. Entrenó su cuerpo siendo considerado un modelo por el fisicoculturismo japonés de la época, además de centrarse en tener la vida de un guerrero, realizando diversas artes marciales como kendo y karate, además de haber practicado boxeo. En 1969, Mishima fundaría la Tatennokai, o la Sociedad del Escudo, una milicia privada que no usaba armas de fuego ni estaba reconocida por el ejército. A pesar de esto, la Tatennokai entrenó y se presentó en repetidas ocasiones junto a las autodefensas japonesas, siendo esto algo fundamental a la hora de haber entrado en el campamento Ichigaya el 25 de noviembre de 1970. Siendo este un lugar que frecuentaba con su milicia, Mishima no tuvo que forzar su entrada a las oficinas del general del campamento. Ese día Mishima se presentó con un pretexto en las oficinas del campamento acompañado de 3 integrantes de la Tatennokai. Una vez dentro y como pudieron, clausuraron las entradas y las ventanas. Mishima en ese momento se dirigió hacia el balcón, que quedaba frente a las oficinas, y luego de colgar pancartas y lanzar folletos, dedicó un discurso a los soldados del campamento intentándolos persuadir de acompañarlos en un golpe de estado para restaurar la constitución. A pesar de que su plan se frustró, no son pocos los que creen y son varios los indicios que indican que Mishima sabía que no iba a poder acometer gran cosa, sino que aquello solo fue su heroica y tan ansiada forma de morir. Cuando terminó el discurso, Mishima ingresó nuevamente a las oficinas, se disculpó con el general, saludó a sus camaradas de la Sociedad del Escudo y luego de escribir el haiku correspondiente al ritual, realizó el seppuku, siendo decapitado por su compañero Masakatsu Morita, que fue el que acompañó a Mishima en muerte, también practicándose el harakiri. 状況では自決したような模様です。どこで？これは総会室の中ですね。で、2人はお互いに、自決した模様です。これはまだどんな様子で？はどんな様子で自決してるの？切ってんの？腹切ってんの？死というものはじゃあお前は恐れないのか。それは私は病気になれば死を恐れます。それからがんになるのも一番嫌で考えるのに恐ろしい。それだけになんか、もっと名誉のあるもっと何かのためになる死に方をしたいと思いながらも結局葉隠れの著者のように生まれてきた時代が悪くて、一生そういうことを思い暮らしながら畳の上で死ぬことになるだろうと思います。La trama del libro comienza el año 1 de la era Taisho, en 1912. Kiyoaki Matsugabe, el protagonista de esta primera novela, cuenta con 18 años y ya sostiene una sólida amistad basada en el respeto hacia la intimidad y la forma con Shigekuni Honda, quien será el que nos acompañe a lo largo del resto de la tetralogía. Kiyoaki Matsugabe es un joven sensible, delicado y bello. Habiéndose educado en las letras desde su temprana infancia, responsabiliza a este hecho de su sensibilidad excesiva. Kiyoaki es el hijo del marqués de Matsugabe, un título surgido del nuevo sistema nobiliario Kasoku, proveniente de la era Meiji, sistema que sustituiría el antiguo constituido por clanes, samuráis y daimyos. El punto que da pie a la narrativa principal de la obra ocurre una tarde en que los jóvenes amigos se encuentran descansando en un islote que reposa en el estanque de la mansión Matsugabe, cuando se encuentran con la presencia de la madre de Kiyoaki acompañada de la abadesa de Genshu y Satoko, una joven apenas mayor que Kiyoaki.
Satoko Ayakura, hija del conde Ayakura, acompañó a Kiyoaki desde las tempranas enseñanzas en poesía y costumbres de la era Heian, dado que estas fueron impartidas en la casa y por la mano del mismo conde. Es ahí donde Kiyoaki y Satoko comienzan a desarrollar una dificultosa y lenta relación. Al crecer, Kiyoaki comenzará a percibir rechazo hacia Satoko, la cual él siente que juega con él y que no le es clara, intentando así evitar lo más que puede el estar con ella. Tras conocer una pareja de primos príncipes ingleses y verse comprometido a defender su honor haciendo gala de una pareja que no tiene, se ve obligado a invitar a Satoko a pasar una noche en el teatro junto a él y los príncipes, haciéndolo pasar a esta sin que ella lo sepa del todo realmente como su supuesta pareja. Luego de dicho episodio, Kiyoaki escribiría una carta hacia Satoko con mentiras para alejarla, pero luego de enviarla no tardaría en dar marcha atrás en su decisión, comunicándose con Tadejina, la sirvienta personal de Satoko, la cual le promete cumplir su petición de quemar la carta y no permitir que la chica la lea. A partir de aquí, los jóvenes se dedicarán a tener una relación amorosa mucho más clara. Kiyoaki creará una suerte de alianza con su joven tutor Innuma, siendo con la ayuda de este y de Tadejina que la joven pareja es capaz de verse y mantener una relación sin que los Matsugabe o los Ayakura lo sepan. Todo cambiaría en el anual Festival de la Flor de Cerezo que se presentaría en la mansión de Matsugabe, donde importantes invitados, incluyendo dentro de estos a los Ayakura, se juntarían en una festividad típica de la aristocracia de la época, donde se pretendía mezclar lo occidental de ver una película con lo tradicional de pasar esa misma tarde contemplando bailar a las geishas. Es ahí cuando en medio de un encuentro a escondidas, Satoko rehuye de Kiyoaki, rechazándolo y huyendo, diciéndole: "No eres más que un niño, Kiyo, un chiquillo. No entiendes nada, ni siquiera tratas de entender. ¿Por qué he aguantado tanto? Cuánto desearía haber podido enseñarte lo que sé sobre el amor. Tú tienes una alta opinión de ti mismo, ¿verdad? Pero en verdad, Kiyo, no eres más que un bebé. Oh, ojalá me hubiese dado cuenta de esto. Habría tratado de ayudarte más. Ahora es demasiado tarde". Sería del lado de Satoko, por parte de Tadejina, la parte que volvería a buscar a la otra. A pesar de la insistencia de Tadejina en sus llamadas, a Kiyoaki le llegaría el mensaje solo por parte de Innuma. A Satoko le habían propuesto nuevamente matrimonio. Esta vez era algo que parecía inminente e inevitable dado el carácter imperial que tenía esta proposición. A pesar de esto, Kiyoaki no demostraría interés alguno en el hecho. Luego de esto, acontecería una reunión entre los Ayakura y los Toin, la familia real con la que, luego de este encuentro, se formalizaría matrimonio entre Satoko y el tercer hijo del príncipe Toin, Harunori Toin. A Kiyoaki, esto le llevaría a percatarse con el tiempo del amor que había comenzado a cunar por Satoko. Llegado aquí, he de decir que profundizar en los pormenores de esta segunda parte sería, a todas luces, arruinar la experiencia, dado que tendría que haberme obligado a ahondar en muchas cuestiones que yo considero realmente valiosas para el lector. Aún así, el final del libro va a ser claro, dada la necesidad que tengo de pasar a la siguiente parte y siendo esto imposible de otra manera. Esto será, por obvias razones, una constancia en los siguientes resúmenes. Kiyoaki y Satoko han vuelto a encontrarse, teniendo nuevamente un romance a escondidas, ahora, siendo así, con una justificación latente. Ambos estaban cometiendo un crimen en contra del permiso imperial acerca del matrimonio entre el príncipe y Satoko. En esta parte, el lector puede percatarse de que Kiyoaki necesita la imposibilidad para amar, a pesar que no le agrada para nada pensar en esa misma imposibilidad como algo real. Sus encuentros terminarían trayendo un problema que obligaría a Tadejina a intervenir para que la relación entre los amantes terminase. Luego de un complejo plan que termina saliendo mal, la boda se cancela y Satoko queda recluida en el templo de Genshu, donde Kiyoaki irá a intentar hablar con ella repetidas veces. Fallando en esto, enfermaría gravemente y luego de intentar una última vez contactarse con su amada por medio de su amigo Honda, y tras pasar un par de días en la capital, Tokio, moriría a la edad de 20 años. En el libro se menciona en repetidas ocasiones algo que es elemental a lo largo de las siguientes 3 obras, el libro de los sueños de Kiyoaki, que, para no arruinar realmente la tetralogía,
será una de las cosas que apenas haré mención, considerando a este elemento uno de los más esenciales y por lo tanto mi deseo es reservárselo al lector. El libro comienza en 1931, el quinto año de la era Showa. Mishima se encargará de construir, aprovechando este contexto, un relato político de la época que por sobre todas las cosas es sumamente interesante. La obra abre con la vida de Honda. Ahora con 38 años es juez del Tribunal de Apelaciones de Osaka, donde transcurrirá gran parte de la novela que se encarga de narrar los hechos que acontece el joven juez. Honda ha decidido dirigir su vida por medio de la razón, y nada más que eso, intentando ser analítico y crítico en todo lo que puede. Sobre todas las cosas, no dejándose llevar por las fantasías ni las emociones. Este Honda que abre la obra se verá convertido, mientras nos adentramos en esta, en alguien inseguro acerca de su noción del mundo, sufriendo una terrible disonancia que marcará su personalidad desde este título en adelante. Luego de la introducción a la vida de Honda, nos toparemos con el acontecimiento histórico del incidente del 15 de mayo, donde 11 jóvenes marines, organizados por civiles y reminiscentes de la Liga de la Hermandad de la Sangre, complot que planeaba matar a 13 políticos ricos vinculados a la modernidad del Japón, dispararon conjuntamente en su casa, matándolo en el acto al primer ministro de la época, Inokae Tsuyoshi. Este evento no sacudió al país en consternación. Contrario a esto, los criminales fueron apoyados por la opinión pública y les fue dada una pena extremadamente leve. La situación económica del país y la abrupta apertura al mundo que se notaba cada día con más fuerza desde la ya muy lejana Reforma Meiji crearon un contexto que favoreció tremendamente a los criminales, que fueron vistos por esa sociedad como héroes que actuaron en nombre del emperador. A los días de esto, y por una casualidad, Honda terminará siendo invitada a un evento de Kendo en el santuario de Omiwa, por medio del presidente del tribunal. Viéndose totalmente impedido de rechazar la propuesta de suplantar a tal figura jerárquica, Honda se dirigirá hacia la prefectura de Nara. En el templo, Honda volvería a ver a un viejo conocido, aquel que alguna vez había sido el tutor de su amigo Kiyoaki Shingekuni Innuma. Estaba convertido en el orgulloso dueño de una escuela de patriotismo japonés. Isao, su hijo, era el principal combatiente de uno de los grupos que exponía aquel día en el templo. Al contrario de Kiyoaki, Isao, quien será el que acompañemos la más de las veces a lo largo del libro, no representa características sensibles. Tampoco se le puede llamar bello, sus rasgos eran duros y toscos, mostrando un tipo de hermosura más relacionada a la violencia y no tanto a las letras y a la sensibilidad. Todo esto será captado por el mismo Honda al ver al joven combatir. En este mismo lugar, Honda notará una señal relacionada con el ya mencionado libro de los sueños de Kiyoaki. Esto sería el primer paso a su desequilibrio, el comienzo de su disonancia, al no poder aplicar sus nociones de la razón a la señal recibida. Esta señal es, a grandes rasgos, algo que marcaría una unión que Honda no terminaría de resolver en ningún momento, pero que cree que puede hacer que el joven esté conectado a Kiyoaki y a su libro de sueños. Esto daría pie a que los días siguientes se encuentre tanto con Innuma como con su hijo. Cuando Honda le pregunta a Isao acerca de sus hábitos literarios, el joven sacará de su portafolio un pequeño libro de una importancia vital para esta novela y para entender el pensamiento de Isao. En este pequeño libro, al cual el lector podrá acceder en primera persona, se narrará la historia de un grupo nacionalista japonés nostálgico de los tiempos anteriores a la Reforma. El libro comienza a principios de la era Meiji y se nos presentará el Clan del Viento Divino, un grupo que durante estos primeros años plantearía el ataque sobre el castillo Kumamoto, con el objetivo de crear una situación concreta que hiciese que el emperador tomase el poder y así Japón volviese a la gloria anterior. El grupo practicará en repetidas ocasiones la ceremonia del Ukei, ritual utilizado para saber si las divinidades comparten los planes a futuro de los mortales. Fallando repetidas veces en este, negándoseles el favor divino, verán alargar su espera durante unos años antes de poder acometer su deseo. Luego de pasar por golpes tan fuertes como el edicto del año 9 de la era Meiji, que prohibía el uso de la espada japonesa en contexto público, relegando dicho objeto a la casa de los particulares,
Este grupo romántico de un pasado al nivel de tener integrantes que esquivaban el tener que pasar por debajo de cableados y postes, no se encontraría en ninguno de los cambios acontecidos por la reforma. Tras acertar un duro golpe contra el castillo Kumamoto, fallando dado que no solo perderían gran parte de sus integrantes, sino que su acción sería inútil en relación a lo que concernía a crear una situación a nivel nacional, los que huyeron así lo hicieron tan solo para tomar su propia vía en el ritual de Senpuku a los ojos de Amaterasu, del sol en el horizonte. Tras devolver el libro a Isao, Honda le dedicará una carta al joven que, en síntesis, le expresará su admiración, pero a la vez le solicitará tener precaución con aquellas emociones tan fuertes como las que impulsaron a la Liga del Viento Divino. A partir de aquí, la novela se centrará hasta el final, salvo por contadas excepciones, en la vida de Isao. Inspirado abiertamente en la liga en la cual se basa el librillo, Isao crearía su propia liga, junto a un grupo de jóvenes provenientes principalmente de su colegio y del kendo. El objetivo de Isao es muy similar a la ya mencionada Liga de la Hermandad de la Sangre, quizás con un agregado de fantasía adolescente: matar a ciertos personajes destacados de la modernidad japonesa, entre ellos políticos y empresarios, causar caos en la ciudad mediante la disposición de bombas en edificios concretos y la aún más descabellada idea de bombardear la ciudad que, con el tiempo, sustituirían las bombas por panfletos propagandísticos sobre la liga comandada por Isao. Para esto además contactará con el teniente Hori, un joven militar que en un comienzo y luego de leer también el librillo de Isao acepta colaborar con el golpe. A pesar de esto, Hori, luego de que se le avise que será enviado a Manchuria, expresa su disconformidad con el plan a Isao y termina anunciando su baja de este, a favor de su carrera militar. Isao seguirá adelante a pesar de ver mermadas sus fuerzas en compañeros. El plan tiene que continuar, oficializando su pacto ante un santuario en los terrenos del colegio. No mucho tiempo después de esto, y en medio de una reunión con su liga, Isao será arrestado junto a sus compañeros. A pesar de su intento de quitarse la vida en el acto, el joven se verá obligado a pasar un año por un incómodo juicio que le llevará a toparse en repetidas ocasiones con dilemas morales. El juez Honda en este punto renunciará a su puesto en los juzgados de Osaka para por primera vez en su vida ejercer de abogado en defensa del hijo que alguna vez fue el tutor de su viejo amigo, Kiyoaki. Al ser liberado, Isao no tardará en poner fin a su vida determinadamente, habiendo fallado en sus planes y tras descubrir secretos familiares que trastocarán gravemente su conciencia acerca de lo correcto y no incorrecto, se dirigirá a la casa de uno de los capitalistas más acaudalados de Japón, uno de los tantos que se encontrará en la lista de la liga desde el comienzo, y tras un breve enfrentamiento que terminará con la vida del empresario, huirá del lugar. Isao, impaciente del momento de gloria tan esperado, se ocultará y luego de limpiar la hoja con la que acabase de matar un hombre, se quitaría de la suya propia, como lo hicieron también los miembros de la liga en el ritual de Harakiri. En 1940, la guerra azota Europa y Japón amenaza con ingresar a esta, pero a Honda no le preocupan más aquellas cosas. Este es el primer y único de los libros de la tetralogía que comenzará en un país que no sea Japón. El país es el recientemente nombrado Tailandia, precisamente su capital, Bangkok. Nos encontraremos nuevamente con Honda, rozando la vejez pero aún sin ser de todo un viejo. Está en dicho país en calidad del abogado de una empresa para la que viene trabajando y teniendo bastante éxito. A pesar de ser un viaje de negocios, para Honda no es más que una suerte de vacaciones pagas. El Templo del Alba, el título del libro, proviene del templo tailandés Wat Arum. Wat Arum Rat Cha, Wara Ram Rat Cha, Wara Maha Vihara. Dicho lugar es llamado así dado que, por su decoración, al despuntar el sol, el templo parece iluminarse desde dentro, casi como si tuviese una luz propia. Honda sabrá en dicho lugar de la joven princesa Jin Chang, nombre que es sumamente importante para el lector de la primera obra, mas entenderá que dicho nombre solo es una coincidencia. A pesar, será este el personaje en el cual Honda comenzará nuevamente a perderse en aquellos pensamientos disociadores. La princesa cuenta con 7 años y ella misma expresa estar unida de Japón y realmente no pertenecer a Tailandia. El guía de Honda le invitará a solicitar entrevista con la joven princesa dada la supuesta unión de esta con su país. Jin Chang es una jovencita tailandesa que no diferencia sus acciones de las de cualquier niño de 7 años, salvo por lo que sale de su boca.
Sin decirlo ni demostrarlo en ningún momento, Honda oirá de la voz de la chiquilla cosas que solo podrían salir de una persona ya muerta. Aún así, intentará tomárselo con calma y verse un par de veces más con la princesa. Luego de esto, Honda, y tras ver terminado los asuntos legales que lo mantenían en el país, decide viajar a la India. En la India, Honda apreciará un tipo de belleza que admira y a la vez desprecia. En todo momento se puede notar el asco que le da en cierto sentido la India, con su gente viviendo entre basura y bañándose en lagos junto a cadáveres, pero a la vez aprecia la tétrica belleza de aquellas personas y hasta de las pilas que arden en las costas del Ganges. Otro lugar de importancia que Honda visitará será el templo de las cuevas de Ayanta, uno de los primeros templos budistas de la India abandonado y olvidado por miles de años antes de ser redescubierto y recuperado. Hay que aclarar una cosa, y no encuentro mejor lugar que estas bellísimas cuevas para decirlo. Este libro se centrará de forma muy, pero muy densa en el budismo, y no de una manera laxa y suave. Todos los libros tienen contenido budista, pero este libro se centrará de manera excesiva en dicha religión, conceptos, reglas de transmutación y karma y demás cosas que no me daré a la tarea de explicar. Tras volver de la India a Tailandia, Honda se verá con la princesita una última vez, la que no se tomará para nada bien su vuelta a Japón sin poder acompañarle. Luego de despedirse de la pequeña, Honda volverá a su país. 7 de diciembre de 1941. Tras un bloqueo sobre el petróleo desde el gobierno de los Estados Unidos a Japón, el país nipón bombardearía las bases estadounidenses de Pearl Harbor, entrando así en la Segunda Guerra Mundial, concretamente contra los Estados Unidos. Poco ahondaremos de la guerra, ya que esta es la parte, a mi entender, más densa y sí, tediosa del libro, dado que el lector se encontrará con explicaciones muy complejas y entramados bastante confusos acerca del budismo y sus variantes, indias, tailandesas, japonesas y demás. A pesar de esto, hay una escena que transcurre durante el conflicto. Al final, en un Japón destrozado por la guerra, un día en el que Honda pasearía por las calles, se encontrará con una inesperada vieja conocida, que dejaré al lector tener el placer de volver a encontrar. 1952. Ya terminada la guerra, nos encontraremos con un Japón notoriamente en decadencia, al menos desde la perspectiva del autor. Las calles llenas de soldados extranjeros y tiendas exclusivas para estos. Además, será en este momento, luego de que Honda tenga un golpe de suerte y gane una demanda solo por la providencia de que irónicamente su país hubiese perdido, aumentará en gran cantidad su dinero y podremos empezar a notar comportamientos que podrían resultar bastante criticables a los ojos de cualquiera. Lamentablemente hay poco o nada acerca de Jin Chang en este libro, y dado que, hay de ser sincero, es el que menos me gusta de la trilogía, pasaré rápidamente a la recta final del mismo. Conoceremos personajes bastante interesantes, pero comenzar a crear un perfil acerca de los representantes del Japón de aquel tiempo que Mishima nos traerá sería una tarea que no estoy dispuesto a hacer y además que la consideraría un despropósito. Honda desde el libro pasado se encuentra casado con Rie, la cual tendría un papel bastante más importante en esta obra que en la anterior, que es apenas mencionada. Junto a esta se encontrará su nueva vecina, una mujer de 50 años que se conserva amigable y alegre, además de ser una de las primeras en visitar el nuevo chalet de Honda. Su nombre sería Kiko Hisamatsu, y será de importancia tanto para esta como para las próximas novelas. Como dije anteriormente, Jin Chang es casi como esquivada a propósito en la obra. Esta es una estudiante extranjera en Japón que luego de atrasarse eternamente en el encuentro, terminará reencontrándose con Honda, lo que es solo un reencuentro para ella dado que no recordará a aquel Honda ahora ya entrado en años. La trama se centrará en la fijación casi sexual que tiene Honda con Jin Chang, pero realmente se basa en la necesidad de resolver el conflicto que le causa dicho personaje. La misma noche que logra hacerlo, luego de muchos intentos de averiguarlo de otra manera y de una forma indecente, verá con sus ojos lo que siempre sospechó. Dicha noche también su chalet arderá en llamas y de hecho la historia de Jin Chang y su muerte es contada como un relato, tal como lo estoy haciendo aquí ahora. Siendo así, ni siquiera mencionaré la simple manera de morir que tiene la joven. Tan solo diré que moriría en Tailandia a la edad de 20 años.
1970. El año es el mismo en el que Mishima moriría, y también será en el que comienza la obra. Una época en la que Japón había obviamente marcado una tendencia que a Mishima no le gustaba. El abandono de lo que se consideraba tradicional y la mezcla de esto con lo occidental. La disminución de los dioses al nivel de crear unos vacíos, rezados por gente que no cree ni siquiera en ellos. Una sociedad capitalista que había olvidado lo que realmente era lo japonés. Honda, con 76 años, es la representación ahora del prototipo del hombre japonés que Mishima parecía temer convertirse, y el que también parecía creer se acercaba a Japón. Un hombre con mucho dinero pero totalmente mundano. Un ser más del nuevo Japón creado por los extranjeros y los ricos. Luego de la muerte de Rie, Keiko será el personaje que acompaña a Honda. Se nos presentará en la obra al joven Toru, un chico de 16 años que trabaja para la compañía de comunicaciones Teitoku, encargado de avisar de la llegada de los barcos por radio a las diferentes localizaciones, comisarías, puertos y ministerios. El joven disfruta de su trabajo. Este personaje tendrá una alta estima de sí mismo, tanto así para creerse de fuera de este mundo, un ser especial, casi como un ángel. En las lentas tardes que transcurrirán en la compañía, a veces tendrá la visita de la joven Kinue, una mujer descrita como fea tanto por el narrador como por Toru en sus pensamientos. A pesar de esto, esta chica se cree inalcanzablemente bella, siendo tan así que no soporta ningún tipo de comunicación masculina, salvo la de Toru. En toda la obra se especula con la idea de que Kinue es una muchacha con problemas mentales consecuencia de su pasado. Honda conocerá a Toru por coincidencia al subir la escalera de la compañía por curiosidad en uno de sus paseos con Keiko. Al subir se topará con Kinue, quien huirá en el instante. Tras ver esto, Toru les invitará a pasar dentro y luego de un poco de charla y de que Honda perciba la señal, ya repetidas veces mencionada en otros relatos, en el joven tomará la decisión en ese momento de adaptarlo e intentar de alguna manera salvarlo de su destino. Si algo bonito que tiene el título es que la corrupción que se indica, ahora que lo he reflexionado mientras escribía el guión, se basa en hacer del joven alguien que no es. Albergando una gran maldad callada dentro de sí, Toru aceptará la adopción, la educación y principalmente el estatus que le dará su anciano padre adoptivo. Pero no le será fácil a Honda, quien sin darse cuenta será víctima de Toru, que hará despedir a sus profesores y fracasará las posibilidades de matrimonio que conseguirá Honda. Esa corrupción llegará al nivel de intentar reducir a Honda, ridiculizarlo públicamente, y así tomar las riendas del hogar, contratando a las caseras que él quisiese y haciendo lo que le plazca. Será este momento de tanto dolor, sospechando de tener una afección grave, que Honda decidirá mostrarle el libro de los sueños a Toru, dado que haberle salvado solo fue otra forma de destruirlo. Las consecuencias de dicho acto no serán buenas. El final de Toru, como el de todos los demás personajes, será trágico, pero en esta ocasión, como en la anterior, reservaré las últimas peripecias que sufre el joven. No porque sean simples, sino porque creo que marcan un antes y después a casi el final del libro, que resulta rotundamente enriquecedor para el lector. El libro no terminará en la tragedia. Honda volverá a dirigirse luego de un diagnóstico acerca de un tumor supuestamente benigno a la abadía de Genshu, donde ahora la que alguna vez fue la amante de su amigo se dedica a ser abadesa. Si menciono este momento concreto es porque la conversación que tendrá Satoko con Honda me pareció de una profundidad gigante, entendiendo que estas palabras fueron escritas por un hombre que esa misma tarde se dirigió hacia la muerte. Cuando Honda le explica a Satoko y rompe su silencio por segunda vez acerca del libro de los sueños, siendo la única otra persona que conoce esto, Keiko, le hablará de Kiyoaki, de Isao, Jin-chan y Toru, pero desde Satoko solo recibirá una extraña respuesta, la que alguna vez fue joven hace ya tantos años, aquella que en el Festival de la Flor de Cerezo corrió lejos de Kiyoaki, parecía ahora ni siquiera recordar su existencia. Digo más, la negaba, descreyendo que haya existido realmente alguien llamado Kiyoaki. La respuesta, casi catatónica de Honda será: si no existió Kiyoaki, entonces tampoco existió Isao, ni existió Jin-chan, y quién sabe, quizás tampoco yo haya existido.
Pero déjame que te pregunte esto, ¿qué sucederá después de 100 años? Sin tener nada que decir en la cuestión, todas nuestras ideas quedarán agrupadas bajo el título general de El pensamiento de la época. Toma la historia del arte, por ejemplo. Esto prueba mi punto de vista. Te guste o no te guste, cada periodo tiene su propio estilo, y ningún artista que viva en una era puede elevarse por encima del estilo de ella, cualquiera que sea su personal perspectiva. Dream.